Bueno, continuamos con el tema de sistema nervioso, específicamente la parte de neuronas y sinapsis. Hubo un problema con la grabación, bueno, por eso retomo desde este punto. Creo que esta había sido la última diapositiva del video anterior. Cuando hablamos de sinapsis, entonces, vamos a hablar de la comunicación entre dos neuronas y dentro de la sinapsis el tipo es la sinapsis química, es decir, va a mediar un mensajero a distancia, hay un espacio que va a tener que recorrer y que es el que va a dar la señal a la neurona que lo reciba para iniciar su proceso de despolarización. Para eso, ubicándonos en esta parte de las neuronas, la última parte del axón, el pie terminal, el espacio intersináptico y las dendritas que van a recibir el estímulo, amplificando la imagen, nos vamos a encontrar en una situación similar a la que se ve en la pantalla. Por un lado tenemos la neurona que va a enviar el mensaje, que es lo que vamos a llamar elemento presináptico, es decir, todas las partes de la neurona que va a enviar el mensaje y que son las que están implicadas en este procedimiento, pero que son de la neurona que va a enviar el mensaje. Del otro lado vamos a tener la parte de las dendritas de la neurona que va a recibir el mensaje y forman toda esta situación, todos estos elementos forman parte del elemento postsináptico. Y entre medio de la neurona, de los elementos presinápticos y los postsinápticos vamos a encontrar el espacio intersináptico o hendidura sináptica o espacio intersináptico. Es decir, que el neurotransmisor que envía la neurona, la presináptica, va a difundir, es decir, sale a este espacio para tomar contacto con la otra neurona. No es directo, si hay un recorrido que ha de cumplir. Esto, la neurona presináptica, acá estamos, recuérdense, en la parte terminal del axón, y en lo último hay como una dilatación en esta extremidad, ¿sí? Como si fuera un foco de los viejos. ¿Qué pasa? Ahí dentro, eso se conoce como botón sináptico, esta parte redondita. Dentro vamos a encontrar estas vesículas que contienen neurotransmisores. Estas vesículas están flotando acá en el espacio, digamos, en el botón. Todos estos neurotransmisores son producidos en el soma neuronal y vienen como si fueran chorreando por el axón y quedan retenidos en este lugar. Ahora, además vamos a tener lo que son los canales de calcio, que acá dice dependientes de voltaje, es decir, que su actividad van a depender de la electricidad, del impulso nervioso que le llegue. Y acá hay una estructura que es una bomba recaptadora de los neurotransmisores. Los neurotransmisores viajan, tocan y vuelven, y esto los vuelve al interior del botón. Esto es de los elementos presinápticos. Del lado postsináptico, lo que tenemos son los receptores para este neurotransmisor. ¿Sí? No es que van a adherirse a la membrana en cualquier lugar, sino que hay un lugar específico con el que toman contacto y es necesario que existan para poder generar la conexión. Si no hay receptores específicos, de este lado de la membrana, este neurotransmisor, si bien va a difundir al espacio, no va a ser captado y no va a poder generar el estímulo, no va a poder transmitir la información desde el otro lado, si no hay un receptor específico. Los receptores tienen esa característica de especificidad, ¿sí? Para cada neurotransmisor, un receptor específico. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el proceso en realidad? ¿Cómo es la dinámica? ¿Se acuerdan que del soma el impulso eléctrico pasaba al axón y del axón a la parte terminal? Bueno, si ven de este lado, vamos a ver
que nos habla de una membrana que está despolarizada. Fíjense cómo están las cargas invertidas, ¿sí? En el exterior están negativas, en el interior están positivas. Esto habla de la llegada de un impulso nervioso. La llegada de un impulso nervioso, cuando llega a este extremo del axón, fíjense, estos canales de calcio que son dependientes del voltaje se abren. Y esa apertura de los canales, fíjense, esto es calcio, el calcio ingresa al interior del botón y genera que los neurotransmisores, las vesículas, en realidad migren, todas estas que estaban suspendidas, migran hacia la superficie de la membrana y vuelcan su contenido al espacio intersináptico. Es decir, lo liberan, ¿sí? Pero todo viene como consecuencia de la llegada del impulso nervioso, la apertura de los canales de calcio, y este calcio, así como se acuerdan como el calcio en la célula muscular tenía sus implicancias también cuando se liberaba en el interior, bueno, en esto pasa lo mismo, también tiene otras consecuencias. Estas vesículas migran y liberan su contenido, su neurotransmisor, hacia el espacio intersináptico. Una vez que el espacio, que los neurotransmisores llegan a este espacio intersináptico, migran, difunden por este lugar hacia los receptores que puede haber en la neurona postsináptica, dentro de los elementos postsinápticos. ¿Qué pasa? Cuando el neurotransmisor toma contacto con el receptor específico, esto genera, dependiendo qué neurotransmisor sea, que la neurona que lo recibe se despolarice, es decir, que genere el ingreso de sodio, o puede suceder algo opuesto, y que en vez de despolarizarse la neurona, se hiperpolarice, es decir, que se vuelva aún más negativo en su interior, es decir, y que la neurona, mal llamarla, podemos decir que se inhiba, que se apague. Pero bueno, eso viene después. Una vez que el neurotransmisor, cualquiera que sea su función, tome contacto con el receptor, va a generar una modificación de ese receptor con las implicancias, como les decía, puede inhibir o puede activar, después va a volver. ¿Sí? Se reingresan. Recuerdan que acá teníamos receptores, la bomba recaptadora de estos neurotransmisores, y vuelven al interior o sea, son recaptados. Vuelven a la neurona presináptica, ¿sí? Y esto vuelve a empezar. Ante la llegada de un nuevo impulso nervioso, la apertura de los canales de calcio, la migración de las vesículas, el vuelco del contenido de neurotransmisores al espacio intersináptico, el contacto con los receptores de la neurona postsináptica y la recaptación, obviamente el efecto sobre la neurona postsináptica, pero estoy muy trabado, y la recaptación. Si ven acá en la imagen, les va enumerando las diferentes situaciones. Inicia todo con la síntesis de los neurotransmisores, el transporte de los neurotransmisores, cómo se almacena, la llegada del potencial causa la entrada del ion calcio, el aumento de calcio provoca la unión de vesículas y la liberación del neurotransmisor, los neurotransmisores se unen con receptores específicos, generando un potencial de acción, y la recuperación de los neurotransmisores para finalizar este proceso. Acá diagramado de una manera por ahí un poco más simple, es exactamente lo mismo, pero para que se den una idea, fíjense lo que les decía hoy. Esto es la parte, el extremo del axón, y fíjense que va a ser captado por dendritas, ¿sí? Y recuerden esto, receptores específicos de membrana. Los receptores lo vamos a ver después en endocrino, que también tienen un nivel de especificidad altísimo, y en el caso de los neurotransmisores sucede lo mismo. Tipos de sinapsis, esto es lo que les decía hoy. El efecto, una vez que el neurotransmisor toma contacto con la neurona postsináptica, los efectos pueden ser dos.
o que la neurona se excite y genere una despolarización, una entrada de sodio y la consecuente despolarización, ¿sí? O sea que el proceso que venía sucediendo en la anterior se continúe en la siguiente, ¿sí? O puede suceder lo contrario, puede ser una sinapsis inhibitoria, que el neurotransmisor, en vez de excitar a la neurona que va a recibir al mismo neurotransmisor, lo que produce es una inhibición de la propagación del impulso. Es decir, la apaga, la inhibe. Fíjense que es diferente. En la sinapsis excitatoria entra el sodio para despolarizar la membrana, todo el proceso que habíamos visto antes. En cambio, en la inhibitoria, el neurotransmisor es diferente, ¿eh? Y lo que genera es salida de potasio y la entrada de cloro. El cloro es negativo, ¿sí? El cloro tiene un signo negativo. ¿Se acuerdan que el interior ya era negativo con respecto al exterior? Y si ingresa el cloro, que es negativo, vuelve aún más negativo el interior. Y esa diferencia de cargas que había entre el exterior y el interior es aún mucho más grande. El interior se vuelve más negativo y se conoce como esto, como hiperpolarización. ¿Sí? Ya no está como en la membrana en reposo, ahora tiene más cargas negativas en el interior. Ahora, si el elemento posináptico, si volvemos a las excitatorias, si el elemento posináptico es una neurona, va a producir una transmisión sináptica, ¿sí? Es decir, una sinapsis. Ahora, si es una fibra muscular, lo que se produce es una situación que es lo que se conoce como la unión neuromuscular. Este potencial excitatorio posináptico, si hablamos de una unión neuromuscular, lo que va a desencadenar es una contracción muscular, ¿sí? Como lo habíamos visto el año pasado. Ahora, ¿se acuerdan el juego de agonistas y antagonistas? Para la contracción del bíceps, en forma, o sea, si va a ser una contracción, va a ser agonista de la flexión, el bíceps braquial, el tríceps tiene que relajarse. Entonces, todo este juego de inhibiciones y de excitaciones a nivel sináptico, y sobre todo en la unión neuromuscular, tiene un juego importante. Si suponiendo que vamos a tener una sinapsis excitatoria en las fibras musculares del bíceps, tiene que haber una sinapsis inhibitoria en las fibras del antagonista, es decir, del tríceps. Entonces sucede estas cuestiones excitatorias e inhibitorias, pero a nivel neuronal, no es a nivel, o sea, si bien existe a nivel de la unión neuromuscular, también va a existir esto, pero la inhibición no se produce en la placa neuromuscular, sino que sucede en un nivel anterior, pero tiene que ver con esto. Inhibo y excito para hacer este juego agonista-antagonista. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de los reflejos y en la unión, en la interacción entre sensorial y motor, en la integración sensorial y motor. Eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.